En la lección anterior vimos evidencias de la resurrección en el Antiguo Testamento. Hemos visto la experiencia de Job, hemos visto la experiencia de los salmistas, de Isaías y de Daniel, dando su expectativa personal y por supuesto en la esperanza futura sobre un evento tan importante como la resurrección. Sin embargo, también en la Biblia existen hechos reales, relatos de resurrecciones tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que en este momento estamos reunidos aquí para analizar aquellos relatos que esperamos fortalezcan nuestra fe para creer más en la palabra del Señor. Bienvenido, bienvenida a este momento. Vamos a estudiar la Biblia junto a ustedes. Axiomas. Más allá de la evidencia. Queridos amigos, como siempre, es un momento muy especial el estudiar la Biblia y en la compañía de ustedes que nos miran a través de las redes sociales, quienes están también escuchándonos a través de la radio Nuevo Tiempo. Estamos muy felices con que ustedes puedan ser parte de este programa especial llamado Axiomas. En esta oportunidad estoy con dos amigos. Está conmigo Franklin Garnica, pastor de la Iglesia Adventista. Querido Franklin, por favor, bienvenido y un saludo a nuestra audiencia. Muchas gracias, pastor. Estamos contentos de poder acompañar en el repaso de esta lección. Igualmente está aquí con nosotros Natalio Flores. Querido Natalio, bienvenido. Luego tu saludo, por favor, guíanos en oración. Un cordial saludo a todos nuestros amigos, así que para iniciar vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos en esta oportunidad. Pedimos que el Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestro corazón para poder comprender mucho más, Señor, de tu palabra y sobre todo esta lección. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una resurrección relatada en la Biblia como el clímax de la vida luego de la muerte o una nueva vida después de haber muerto es la experiencia de Jesús. Pero vamos a analizar ahora las resurrecciones antes de la cruz. En la Biblia existen relatos bien específicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sin duda alguna no están todos, pero vamos a analizar alguno de ellos. ¿Quién de ustedes quisiera comentar alguno de esos relatos? Bueno, pastor, la lección comienza mencionando acerca de la resurrección de Moisés, ¿no? Sabemos bien que Moisés no entró a la Canaán terrenal, pero sí resucitó para poder entrar a la Canaán celestial. Moisés fue sepultado por Dios mismo, dice el texto bíblico, pero no está muy claro para muchos el hecho de que él haya resucitado. ¿Cómo podemos comprobar eso bíblicamente? En Judas 9 leemos el texto que menciona cuando dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él acerca del cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces una muestra de que, estaba Jesús, ¿no? Sabemos que Miguel es Jesús, disputando el cuerpo de Moisés. Bueno, en ese momento podemos llegar a comprender de que Moisés había fallecido. Es una prueba que tenemos nosotros, una prueba bíblica, de que Moisés falleció, ¿no? Y antes de poder entrar a la Canaán terrenal, ¿no? También vemos acá una clara evidencia en el Nuevo Testamento cuando Lucas capítulo 9, el versículo 30, hablando el capítulo 9 de la transfiguración de Jesús. Entonces el capítulo 9, versículo 30 dice aquí, dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Recordemos que Elías no murió. Entonces aquí vemos la clara evidencia de que Moisés resucitó, y es donde nosotros podemos ver la evidencia bíblica en la transfiguración de Jesús. Es interesante que si no existiera la aclaración de Judas, podríamos pensar que los muertos también están en el cielo.
porque directamente aparece en la transfiguración dos personajes. Uno que sí es verdad, está registrado en la Biblia, que se fue en un carro de fuego, y el otro que había muerto, pero aparece de manera presencial en la transfiguración. Pero cuando Judas menciona este hecho nos da a entender que hubo una resurrección, porque hubo una lucha ahí, por un lado Satanás queriendo retenerlo y por otro lado Jesús dándole la oportunidad ya de llevarlo al cielo, y esa es una evidencia clara. Con estos dos pasajes podemos nosotros clarificar la resurrección de Moisés. Claro, Jesús dice que hablaba, ¿no?, con los dos varones. Entonces es la evidencia clara que nosotros tenemos que Moisés no se quedó en la tumba, ¿no? Y estaban ahí los discípulos, lo miraron, escucharon, inclusive Pedro en algún momento dijo, bueno, vamos a hacer unas cabañas para que puedan estar allí para Jesús, Moisés, para Elías. O sea, fue tan real, pero volvemos a declarar o aclarar este tema que tiene que ver con una resurrección, no con alguien que estuvo muerto y aparece su espíritu, sino con la aclaración de Judas. En el Antiguo Testamento tenemos otros relatos también de personas que resucitaron. Sí, pastor, tenemos ahí la experiencia de la viuda de Sarepta, ¿no? Conocemos ahí en esta historia. Buscamos en Primera de Reyes, capítulo 17, encontramos ahí la historia de esta mujer. Bueno, resumiendo la historia, ¿no? Moisés pidió ayuda y le pidió alimento, ¿no? Que para que Elías. pueda compartir, ¿no? Elías le pidió alimento. Entonces la mujer accede, la viuda accede, pero con una fe, ¿no? Porque en un principio ella desconfiaba. Pasa el tiempo, al cabo del tiempo su hijo llega a fallecer, ¿no? Muere. Esta mujer busca ayuda en Elías, y Elías, en el versículo 22 del capítulo 17, Elías ora a Dios, ¿no? Ora y le pide que le devuelva la vida, y el versículo 22 dice, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Es otra historia de cómo una persona también resucitó, ¿no? Y gracias a la intervención de Elías, quien le pidió a Dios, y Dios escuchó también la voz de este profeta. Muy bien, este es un relato que fue sin duda alguna impactante, o un episodio impactante para las personas que estaban ahí, la mamá, y sin duda alguna también la gente se enteró, ¿no?, que había muerto, ahora que volvió a la vida, así como va a suceder en los otros casos. Por lo tanto, evidencias claras en la Biblia de la resurrección. Hay otro caso en el Antiguo Testamento, casi parecido en algunas cosas, también una familia, en este caso, que pierde un niño. Vemos ahí en 2 de Reyes, capítulo 4, 18 en adelante, otro momento, ¿no?, que vemos el milagro, ocurre en Sunem, de que había una mujer casada sin hijos, no podía tener, pero por el milagro de Dios ellos tuvieron su niño, y este niño creció, y llegó un momento donde se enfermó y falleció. Y ahí donde esta mujer, la mujer sunamita, ¿no?, va en busca de Eliseo para que el profeta no pueda hacer un milagro, porque Dios ya había hecho un milagro, ¿no?, de tener un hijo. Entonces, y ahí es donde nosotros podemos ver de que Eliseo oró persistentemente, y finalmente el niño, dice la Biblia, revivió. Entonces resucitó. Y es la segunda momento que vemos, ¿no? Sí, son dos historias interesantes. Por un lado podemos ver también que son familias diferentes, una familia muy pobre, y esta otra familia era una familia más o menos acomodada, porque ellos inclusive le hacen una habitación para el profeta y a su ayudante que pasaba regularmente por allí, y esto nos muestra que muchas veces la desgracia, la tragedia le llega a cualquiera, no solamente a alguien que tiene necesidades físicas, sino también al que tiene recursos, pero también la solución viene para ambas personas que acuden a Dios a través del profeta, en este caso, Franklin. Pastor, ahí hay que destacar algo. En realidades muy diferentes, pero había algo que tenía mucha relación entre ambas. Era la fe que tenían estas mujeres. Tanto la viuda de Sarepta
al ver cómo Dios obró en su familia, ¿no? Y la salvó de la muerte. Y también al ver aquí a esta pareja que no puede tener hijos, Dios le dio un hijo. Entonces, ambas empezaron a fortalecer su fe. Y esa fe fue que las llevó a estas mujeres a buscar a los profetas de Dios para pedir ayuda, ¿no? Quizás ellas no se imaginaron que sus hijos iban a resucitar, ¿no? Era algo inconcebible en ese tiempo. Pero Dios le dio mucho más de lo que ellas quizás llegaron a pensar que iba a suceder. Estas personas no eran personas del pueblo de Israel. Probablemente no tenían el concepto de la resurrección. Ellos fueron presentando un problema. Claro. Y la solución de Dios a través de los profetas fue mostrarles el poder a través de la resurrección. Mire, interesante, ¿no? Por apelar a los profetas de Dios, estas mujeres encontraron, ¿qué cosa? El gozo de ver a sus hijos resucitar. Y cuán importante, ¿no? Para nosotros confiar, ¿no? Buscar a ese Dios que nos llene el corazón, ¿no? De gozo. Hay un relato interesante que les voy a dejar solamente para que ustedes después lo vayan a leer. Segundo de Reyes, capítulo 13, versículo 21, narra un episodio interesante que estaban llevando a enterrar a un muerto y ahí vienen bandas armadas queriendo atacar al pueblo de Israel. Ellos dejan prácticamente el muerto, lo dejan tirando y el muerto toca los huesos de Eliseo y él también resucita. Qué interesante el poder de Dios, cómo puede actuar de maneras inclusive fuera de lo que todo ser humano podría pensar, ¿no? Vamos a una breve pausa, luego vamos a volver a ver evidencias en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, ejemplos de resurrecciones antes de la cruz. Ya retornamos con Axiomas. Estamos viendo los casos de resurrecciones en la Biblia. Hemos visto los 3 casos relatados de manera bien detallada en la Biblia. El caso de Moisés, el caso del hijo de la viuda de Sarepta, también del hijo de una de las familias en Naín. Y ahora vamos a ver un poquito esos relatos que están en el Nuevo Testamento. Hay 3 por lo menos que están marcadamente presentados allí. Franklin, ¿cuál es uno de ellos? Bueno, en Lucas capítulo 7 presenta la historia de la viuda de Naín, ¿no? Su hijo había fallecido. Bueno, entonces, entender un poquito el concepto acá, el contexto, ¿no? Para un padre, una madre perder a su hijo es algo muy, muy triste, ¿no? Entonces, la historia dice que estaban pasando por ahí, ¿no? Y Jesús vio aquel acontecimiento y fue y conversa con la familia, ¿no? Y el hijo resucita, ¿no? Porque Jesús le dice, no, levántate, ¿no? Entonces resucita y el hijo vuelve a la vida. En el versículo 15 del capítulo 7 de San Lucas, dice, entonces el muerto se incorporó y comenzó a hablar y se lo dio a su madre, ¿no? O sea, Jesús le hace el llamado, a ti te digo, levántate, y vemos que aquí el joven resucita. Muy bien, estaban yendo a enterrar al muerto y ahí Jesús hace un milagro. Hay otro caso de una jovencita, una adolescente prácticamente, que también muere en el proceso de buscar a Jesús. Estaban yendo a buscar a Jesús, antes de que Jesús llegue ya ella muere y también hay una resurrección. Capaz, pastor, acá vemos de que el sentimiento, ¿no?, que tuvo Jesús en todos los casos que estamos viendo. Por ejemplo, me llama la atención cuando dice, cuando el Señor la vio, fue conmovido a compasión sobre ella. Entonces, Jesús siente el dolor, el sufrimiento cuando una persona muere, cuando un familiar está enfrentando esta situación. Fue la situación de la viuda de Naín. Ahora vemos, la otra parte es la hija de Jairo, ¿no? Un padre desesperado, ¿no?, buscó a Jesús. Entonces ahí vemos en el capítulo, hay varios textos ahí, San Marcos capítulo 5, nosotros podemos ver ahí esa experiencia, ¿no? Entonces, pero capaz antes de leer podemos recalcar ahí que Jesús no se limitó, ¿no?, a ciertos grupos, solamente a los judíos o
o ciertos grupos para atender las necesidades, sino que Jesús estaba en toda clase social, ¿no?, de personas para acudir en su auxilio. Por eso anterior decía de que Jesús tuvo compasión, fue conmovido. Y vemos acá ahora la experiencia, ¿no? Una de las frases que me llama la atención cuando Jesús, o cuando el papá de la hija de Jairo, o Jairo en este caso, dice, cuando le avisan que había muerto ya la hija, dice, hay una frase, ¿no? No temas, cree solamente. Qué frase, ¿no? Parecería algo superficial, pero dentro de eso hay un mensaje que nosotros tenemos que confiar, ¿no?, en ese Dios. No temas, cree solamente. Cuando Jesús le dice la niña no está muerta sino está dormida, aunque él aclara que sí estaba muerta, pero se refería a que aún la muerte es como un sueño, dice el versículo 40, el 5:40, ¿no?, de San Marcos, y se burlaban de él. Hay mucha gente que no va a creer la palabra de Dios y al no entender en su lógica, porque sabían que estaba muerta, que no respiraba y que no había una evidencia de que podía volver a la vida, ellos simplemente se burlaban. Hay mucha gente que al no creer en algunas cosas que no entiende, se burla y comete un error porque ignora el poder de Dios. Claro, de hecho, pastor, porque en este tiempo, incluso ahora, ver que una persona resucite, vuelva de la muerte a la vida, es algo inconcebible, ¿no? Y para ellos también lo ha sido. El versículo 42 dice que la muchacha se levantó cuando Jesús le dijo, muchacha, a ti te digo, levántate. Tenía 12 años. Todos quedaron, dice, asombrados. En una primera intervención vemos que se burlaban, pero luego terminan asombrados después de ver que la niña resucitó. Hay un caso más complicado, porque este otro caso, también Lucas lo relata, se refiere a alguien que murió y no solamente estaba muerto, sino ya estaba descomponiéndose, alguien que había muerto hacía 4 días. ¿Qué podemos encontrar en ese relato del poder que Dios tiene para volver a la vida sin importar el tiempo que la persona haya pasado muerta? Bueno, nuevamente vemos la intervención de Jesús cuando dice que una persona está muerta. Jesús lo relaciona con el sueño, ¿no? Algo que relacionó con la hija de Jairo. Vemos también aquí en el capítulo 11, versículo 11 también, cuando dice que nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido, mas voy a despertarle, ¿no? Y los discípulos vemos que no entendieron, creyeron de que estaba enfermo, pero Jesús hacía referencia a la muerte, ¿no? En realidad Jesús ya sabía que Lázaro había muerto y estaba yendo a visitar a la familia para poder acompañar el dolor. En ninguno de estos casos de resurrecciones hay evidencias de que la persona haya tenido relatos de lo que sucedía después de muerto. No está registrado allá, dando evidencia nuevamente de que el estado de la muerte es un estado de inconsciencia. No hay un estado posterior que lleve a la persona a tener todavía pensamientos, sentimientos, etcétera, ¿no? Después de haber resucitado, decir esto, vi esto, estuve Correcto. con ello. No hay ni un registro bíblico de eso. Claro, por eso Jesús una vez más aquí utiliza la metáfora del sueño, ¿no?, para explicar acerca de la muerte. Bien, ahora cuando vemos el caso de Lázaro, para algunos que tienen esa duda, ¿no? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que murieron en un accidente y se desintegró el cuerpo? ¿Qué va a pasar con alguno que inclusive alguno no objeta la cremación porque piensa que se eliminan partículas, etcétera, etcétera? Así como fue con el caso de Lázaro, sin duda alguna los órganos ya no funcionaban de ninguna manera. Dios tiene poder para traer a la vida, ya sea de un órgano descompuesto o de la nada inclusive, para poder dar la oportunidad de vivir a una persona, y eso sucederá en la resurrección final. Claramente, pastor, acá en Salmos capítulo 33, versículo 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos,
y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, esto es por la palabra, así como fue la creación. O sea, no interesa si el cuerpo haya estado 4 días o más días, o cuando Cristo venga ya habrán pasado miles de años, pero el Señor, todo el ejército de ellos dice por el aliento de su boca, por la palabra del Señor. Bien, Franklin, ¿algo más antes de irnos a una pausa final? Sí, ¿no? Leer este texto que se encuentra en el versículo 25 del capítulo 11, cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces esa palabra. Vamos a una pausa final, queridos amigos. Volvemos a las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Qué bueno es tener evidencias de la resurrección en la Biblia, relatos que para nosotros son colocados por Dios mismo a través de sus profetas para que creamos en aquella promesa de una resurrección. Quiero agradecer a los dos compañeros que han venido a conversar en esta oportunidad de este tema. Gracias, Franklin. Y tus conclusiones, por favor. Bueno, pastor, hay que creer en Jesús, ¿no? Que nuestra fe en momentos de tristeza y dolor no desfallezca, sino que creamos más en Dios. Cristo viene y cuando Él vuelva, aquellas personas que murieron creyendo en Jesús resucitarán. Es la palabra de Dios. Así es. Igualmente, Natalio, gracias por estar aquí y tus conclusiones. Cuando nosotros vemos que Jesús resucitó a las personas, nosotros vemos el poder que tiene Jesús para vencer la muerte. Que Dios pueda darnos la fortaleza, si alguien perdió a un ser querido, y confiar en estas promesas. Si alguno todavía tenía alguna duda en relación a la resurrección, al poder que Dios tiene para darle vida a un cuerpo que descansa 10 años, 20 años, 50 años, en la Biblia hay evidencias de resurrecciones, que eso te ayude a fortalecer tu fe, así como dijeron acá nuestros amigos. Si alguno perdió un ser querido, tenga la certeza de que Dios va a levantar a esa persona por segunda vez. Claro que es importante que la persona haya muerto en Cristo, significa haya descansado, habiendo entregado su vida a Él. Y para nosotros que estamos vivos todavía tenemos oportunidad para vivir con nuestras vidas entregadas a Él, para que en el momento en el que toque el descanso, podamos descansar en Cristo. Axiomas. Más allá de la evidencia.